El trasfondo del trabajo profético de Ezequiel se desarrolla durante una era de tremenda agitación y angustia para el pueblo israelita. En el 597 a.C., el rey Nabucodonosor de Babilonia se apoderó de Jerusalén y forzó a muchos de sus residentes al exilio en Babilonia. Ezequiel se encontró entre este grupo inicial de deportados, un evento que presagió la completa devastación de Jerusalén una década después. Ezequiel sirvió en una doble capacidad como profeta y sacerdote. Este papel combinado fue crucial, proporcionándole un conocimiento profundo de la ley religiosa y las prácticas ceremoniales junto con la comunicación directa de lo divino. Su entrenamiento sacerdotal lo habría sumergido en las escrituras hebreas, las ceremonias del templo y las tradiciones sagradas de Israel. Esta base religiosa moldeó significativamente sus experiencias visionarias y su enfoque para interpretar y compartir las revelaciones de Dios. El origen hebreo de Ezequiel proviene de Yehezkel, que se traduce como Dios fortalecerá o Dios prevalecerá. Este significado trasciende la mera etimología, encarnando el núcleo del llamado de Ezequiel y su mensaje profético. Durante las horas más oscuras de crisis y desesperación de Israel, el mismo nombre de Ezequiel se erigió como un testimonio perpetuo del poder de Dios y su capacidad para resistir y triunfar sobre toda adversidad. Nabucodonosor, gobernante de Babilonia, se clasificó entre los monarcas más formidables de la era. Reconocido por sus conquistas militares y por elevar a Babilonia para convertirse en una de las ciudades más espléndidas de la antigüedad. La deportación judía formó parte de su enfoque táctico para mantener el dominio sobre las tierras conquistadas, desplazando a las poblaciones locales y socavando su capacidad de revuelta. La existencia de los exiliados judíos en Babilonia presentó complejidades. Aunque separados de su tierra natal y viviendo en cautiverio, los judíos no eran técnicamente esclavizados en el sentido convencional. Poseían considerable libertad para formar comunidades, mantener su fe e incluso lograr prosperidad económica. Sin embargo, la experiencia del exilio siguió siendo profundamente traumática, caracterizada por el anhelo del hogar y sentimientos de dolor y abandono. Los deportados fueron distribuidos por diferentes regiones babilónicas, estableciendo pequeños asentamientos. Estas comunidades mantuvieron estructuras sociales y religiosas que les permitieron preservar su herencia cultural y espiritual. Esta libertad religiosa permitió a Ezequiel continuar sus deberes sacerdotales y proclamar sus mensajes proféticos. Dios llamó a Ezequiel a los 30 años, lanzando su servicio profético durante un momento pivotal en la crónica de Israel. Esta convocatoria divina llegó durante su exilio babilónico, 5 años después de su deportación. La edad de 30 años tiene un significado especial en la tradición judía, marcando cuando los sacerdotes comenzaban su servicio en el templo, significando el comienzo de la madurez y la responsabilidad espiritual. La comisión de Ezequiel fue notable y presentó una secuencia de visiones sobrenaturales que validaron su nombramiento divino. La visión inicial y más espectacular involucró el trono de Dios, detallada en el primer capítulo de Ezequiel. En esta revelación, Ezequiel presenció un torbellino masivo acercándose desde el norte, acompañado por una nube enorme que contenía fuego y resplandor brillante, con algo parecido a 4 criaturas vivientes en su centro. Cada criatura poseía 4 rostros, humano, león, buey y águila, junto con 4 alas, moviéndose en todas las direcciones sin girar. Al lado de cada ser había una rueda brillante cubierta de ojos. Sobre estas entidades, Ezequiel observó lo que parecía ser un trono de zafiro, sobre el cual se sentaba una figura semejante a un humano. La apariencia de esta figura se asemejaba al ámbar brillante rodeado de fuego, representando la gloria del Señor. Esta visión magnífica no solo mostró la majestad y santidad de Dios a Ezequiel, sino que también le proporcionó una visión del reino celestial intrincado y glorioso. A través de esta visión, Ezequiel recibió su comisión profética, nombrado como centinela para el pueblo de Israel. Como centinela, la responsabilidad de Ezequiel involucraba alertar al pueblo sobre el juicio que se acercaba y llamarlos a la responsabilidad y el arrepentimiento. Dios le dijo explícitamente que sería enviado a un pueblo desafiante y obstinado, pero le instó a no temer porque Dios lo acompañaría.
Ezequiel recibió un pergamino inscrito en ambos lados con lamentaciones, dolor y ayes, que fue ordenado a consumir. Este gesto simbólico representaba internalizar el mensaje divino, mostrando que Ezequiel debía absorber completamente las palabras de Dios antes de transmitirlas al pueblo. A lo largo de su ministerio de 22 años, Ezequiel proclamó numerosas profecías que abordaban tanto la inminente destrucción de Jerusalén como la futura restauración de Israel. Las primeras declaraciones proféticas de Ezequiel se caracterizan por un simbolismo profundo y acciones teatrales que ilustran el juicio venidero sobre Jerusalén y Judá. Estas profecías sirvieron para alertar al pueblo sobre la gravedad de sus pecados y la severidad de las consecuencias que se acercaban. Entre las demostraciones más poderosas de Ezequiel estaba la construcción de una representación simbólica de Jerusalén que mostraba el asedio de la ciudad. Dios instruyó a Ezequiel que tomara un ladrillo, dibujara Jerusalén sobre él, luego lo rodeara con equipo de asedio en miniatura simbolizando las fuerzas enemigas. Debía posicionar rampas de asedio y arietes alrededor del ladrillo, simulando un asedio real. Esta representación vívida y concreta del asedio inminente proporcionó una advertencia visual poderosa para los exiliados de Babilonia, revelando el destino de su querida ciudad. Además, se ordenó a Ezequiel que se acostara sobre su lado izquierdo durante 390 días, luego sobre su lado derecho durante 40 días, representando los años de iniquidad de Israel y Judá respectivamente. Cada día simbolizaba un año de transgresión acumulada. Los 390 días representaban 390 años de maldad de Israel, mientras que los 40 días representaban 40 años de iniquidad de Judá. Esta demostración profética enfatizó la duración extendida de la rebelión del pueblo contra Dios y la erosión de la paciencia divina. Permitió a Ezequiel encarnar físicamente la carga de los pecados de su nación, convirtiéndose en un símbolo viviente del juicio inminente. En una de las profecías más duras y vívidas, se dirigió a Ezequiel que se afeitara la cabeza y la barba, un acto que significaba luto y desgracia, y separara el cabello en 3 porciones. Cada sección simbolizaba un destino diferente para los habitantes de Jerusalén. Un tercio se quemaría dentro de la ciudad, representando a aquellos que perecerían de hambre y enfermedad durante el asedio. Un tercio sería esparcido alrededor de la ciudad y golpeado por armas, simbolizando a aquellos asesinados por ejércitos enemigos. El tercio final sería arrojado al viento, representando a aquellos dispersos y llevados al exilio. Aunque unos pocos mechones de cabello permanecerían en su vestimenta, simbolizando un pequeño remanente a ser preservado. Esta ceremonia demostró vívidamente la severidad del juicio divino y la dispersión del pueblo de Dios debido a sus transgresiones. Ezequiel continuó proclamando mensajes de juicio contra Jerusalén. Habló de la destrucción y castigo que se acercaba a través del hambre, la pestilencia y la guerra. Dios dejó claro que estos desastres resultaron directamente de la desobediencia del pueblo y la adoración de ídolos. Ezequiel advirtió que el tiempo de la misericordia había expirado y el juicio era inevitable. Empleó repetidamente la frase "entonces sabrán que yo soy el Señor", enfatizando que el propósito final de estos juicios era llevar a la gente a reconocer la soberanía y santidad de Dios. Ezequiel confronta directamente las acusaciones de idolatría y pecado que impregnan la nación de Judá. Estas profecías exponen las profundidades de la corrupción espiritual y moral del pueblo, particularmente la profanación del templo de Dios en Jerusalén. En una de las visiones más impactantes, Ezequiel es transportado espiritualmente desde su residencia babilónica a Jerusalén. En esta visión, es llevado al templo donde observa una serie de rituales paganos y abominaciones ocurriendo dentro de los muros sagrados. Ezequiel presencia a líderes religiosos y cívicos participando en actos idólatras, adorando imágenes y deidades extranjeras dentro del mismo templo de Dios. Observa mujeres llorando por la deidad Tamuz, una costumbre pagana, y hombres llevando quemadores de incienso mientras adoran al sol. Esta visión expone la severa apostasía del pueblo, demostrando cómo la idolatría había penetrado el núcleo mismo de la vida religiosa de Israel. La profanación del templo indicó claramente la rebelión contra Dios.
El lugar designado como santo y dedicado a la adoración exclusiva del Señor ahora estaba contaminado con ceremonias paganas. Esta visión simbolizó la traición profunda del pueblo de Dios y la violación de su santuario, haciendo inevitable el juicio divino. Ezequiel también hace una distinción clara entre los pecadores y los justos en sus mensajes. Enfatiza que cada persona sería responsable de sus pecados individuales. La justicia de Dios no sería indiscriminada, Él reconocería a aquellos que permanecieron fieles y obedientes en medio de la corrupción generalizada. En una visión poderosa, Ezequiel ve hombres armados llevando armas destructivas enviados por Dios para ejecutar juicio en Jerusalén. Sin embargo, un hombre vestido de lino con un kit de escritura de escriba recibe instrucciones de marcar las frentes de aquellos que lloran y se afligen por las abominaciones de la ciudad. Estos individuos serían perdonados de la destrucción, simbolizando la protección divina sobre los justos. Esta visión establece la importancia de la justicia personal y el arrepentimiento genuino. Dios no castigaría indiscriminadamente, sino que diferenciaría entre aquellos que persisten en el pecado y aquellos que buscan vivir obedientemente. Este mensaje fue vital para la gente que enfrentaba juicio severo, ofreciendo esperanza de que la fidelidad y el arrepentimiento aún podían encontrar favor divino. La visión de los querubines y la gloria de Dios representa otro elemento crucial en las profecías de Ezequiel. Describe a los querubines, seres angélicos de alto rango que acompañan la presencia divina. Ezequiel presencia la gloria de Dios ascendiendo del templo, partiendo de Jerusalén. Esta acción simboliza la retirada de la presencia protectora de Dios debido a la rebelión continua del pueblo. La partida de la gloria de Dios del templo representa desolación espiritual, indicando que la ciudad ahora estaba vulnerable al juicio sin la presencia salvadora de Dios. Este movimiento de la gloria divina también lleva un significado espiritual profundo. Demuestra que Dios no está limitado a una ubicación física, su presencia y santidad trascienden el templo. Incluso mientras se aleja del templo corrupto, permanece soberano y justo, y su justicia no será comprometida. El profeta continúa detallando las transgresiones de Israel y Judá con énfasis particular en la violación de la ley de Dios y la importancia del sábado. Estas profecías destacan la desobediencia continua del pueblo y emplean símbolos poderosos para anunciar el juicio inminente que los espera. Ezequiel recuerda la historia de Israel desde su periodo de esclavitud egipcia. Enfatiza cómo Dios estableció un pacto con los israelitas, proporcionándoles estatutos y ordenanzas, incluyendo la observancia del sábado, destinada como una señal entre Dios y su pueblo. El sábado simbolizaba santidad y obediencia, sirviendo como un recordatorio constante de la relación exclusiva entre Dios e Israel. Sin embargo, repetidamente los israelitas violaron el sábado y otras leyes divinas, adoptando prácticas idólatras y costumbres paganas. A través de Ezequiel, Dios expresa su decepción e ira con la infidelidad del pueblo. El sábado particularmente se menciona como un punto crítico de desobediencia. Dios recuerda cómo los israelitas rechazaron sus ordenanzas y profanaron sus sábados, llevándolo a jurar que no los llevaría a la tierra prometida. Un castigo que refleja la seriedad con la que consideraba la violación de sus leyes. La observancia del sábado era más que un ritual, simbolizaba el pacto entre Dios e Israel, y su profanación representaba una violación directa de ese pacto. Ezequiel emplea una serie de símbolos para ilustrar el juicio inminente resultante de estas transgresiones. Describe la espada afilada de Dios simbolizando el juicio a ser ejecutado sobre Jerusalén y Judá. La espada representa claramente destrucción y muerte, destinada a purificar la tierra de los pecados acumulados del pueblo. Dios instruye a Ezequiel que gima y se lamente públicamente como una forma de dramatizar el dolor y la angustia por venir. Además, Ezequiel usa el símbolo del horno de fundición, comparando Jerusalén con una ciudad llena de impurezas y escoria lista para la purificación por fuego. Este símbolo refuerza la idea de que el juicio divino no es solo punitivo sino también purificador, destinado a remover la corrupción y restaurar la santidad. Ezequiel presenta una alegoría de dos hermanas, Aholá y Aholibá, representando a Samaria y Jerusalén respectivamente. Las hermanas son retratadas como adúlteras e infieles,
buscando alianzas y prácticas idólatras con naciones extranjeras. Esta alegoría ilustra la infidelidad espiritual de Israel y Judá, habiéndose apartado de Dios para seguir deidades extranjeras y costumbres paganas. La traición espiritual de las dos hermanas lleva a su humillación y destrucción, simbolizando el destino que espera a Jerusalén y Judá debido a su desobediencia persistente. La dualidad de las profecías de Ezequiel se hace evidente mientras hablan no solo del juicio inminente sino también de promesas de restauración. Incluso mientras describe castigo severo, hay esperanza subyacente de que a través de la purificación y el arrepentimiento, un remanente fiel será preservado. Esta dualidad refleja la justicia y misericordia de Dios, quien, a pesar de traer juicio por el pecado, también ofrece promesas de redención para aquellos que regresan a Él. Dios informa a Ezequiel que su esposa, el deleite de sus ojos, morirá repentinamente. Se instruye a Ezequiel que no llore ni se lamente públicamente, representando simbólicamente la reacción de Israel cuando Jerusalén sea destruida. Estarán en tal conmoción y dolor que no pueden expresar su tristeza tradicionalmente. La muerte de la esposa de Ezequiel simboliza la pérdida inminente y la desolación que Jerusalén enfrentará, una tragedia tan inmensa que incluso el luto será silenciado por la magnitud del desastre. El enfoque profético se desplaza a Egipto, uno de los antiguos enemigos de Israel y aliado ocasional. La profecía comienza con condenación directa del faraón de Egipto, comparándolo con un gran monstruo yaciendo en sus ríos, reclamando el Nilo como su creación. Esta imagen apunta a exponer la arrogancia del faraón y la falsa confianza de Egipto en su propio poder y recursos naturales. A través de Ezequiel, Dios promete que Egipto será devastado y el faraón será arrastrado de su reino junto con sus peces para morir en el desierto sin sepultura apropiada. Esta visión de desolación se expande en los versos siguientes, donde Dios declara que Egipto se convertirá en tierra baldía y ruinas durante 40 años. Los egipcios serán esparcidos entre las naciones, y la tierra será desolada, humillación severa para un reino que una vez se consideró invulnerable. Después de este periodo, Dios promete restaurar Egipto, pero nunca más será una gran potencia, permaneciendo como un reino menor y subordinado, nunca recuperando su gloria anterior. Ezequiel ofrece un lamento final para Egipto, describiendo al faraón como un león entre las naciones y como un monstruo marino. La imagen del león y el monstruo refuerza la idea de que Egipto se veía a sí mismo como una fuerza incontrolable, pero Dios lo reduciría a nada. Ezequiel detalla cómo Egipto será llevado al pozo junto con otras naciones ya destruidas, retratando un destino de muerte y desolación. Enfatiza que Dios es justo y su juicio es imparcial. Dios no se complace en la muerte de los malvados sino que desea que todos se aparten de sus caminos malvados y vivan. Este mensaje universaliza la justicia divina, mostrando que todos los pueblos, independientemente de su grandeza o poder, están sujetos a la ley moral de Dios y que la misericordia está disponible para aquellos que se arrepienten. Ahora encontramos una de las visiones más vívidas e impactantes registradas en el libro de Ezequiel, el Valle de los Huesos Secos. En la visión, Dios lleva a Ezequiel a un valle lleno de huesos secos. El valle es expansivo, y los huesos están esparcidos por todas partes, completamente despojados de carne y vida. Dios instruye a Ezequiel que profetice sobre estos huesos, diciéndoles que escuchen la palabra del Señor. Mientras Ezequiel profetiza, ocurre un milagro extraordinario. Los huesos comienzan a moverse y unirse, formando esqueletos completos. Tendones, carne y piel crecen sobre estos esqueletos, transformándolos en cuerpos humanos completos. Sin embargo, estos cuerpos permanecen sin vida, sin el aliento del Espíritu. Nuevamente, Dios instruye a Ezequiel que profetice, esta vez para que el viento del Espíritu entre en estos cuerpos y les dé vida. Ezequiel obedece, y un viento poderoso sopla sobre el valle, dando vida a los cuerpos. Se levantan, ahora llenos de vida y fuerza, un ejército vasto y poderoso. Esta visión simbólica representa la promesa de Dios de restaurar a su pueblo Israel, quien estaba exiliado y aparentemente sin esperanza. Así como los huesos secos fueron restaurados a la vida, Dios promete traer vida y renovación a su pueblo.
restaurará a Israel a su gracia y favor, incluso cuando parece humanamente imposible. El profeta recibe una visión detallada del nuevo templo a ser construido durante el reino milenial de Cristo. Esta visión proporciona una descripción meticulosa del templo, incluyendo sus dimensiones, diseño y funciones, así como los roles de los sacerdotes y cantores que servirán en él. Ezequiel es transportado en una visión a la tierra de Israel, donde ve una figura semejante a un hombre, un ángel, que lo guía a través de las diversas áreas del templo. El templo descrito por Ezequiel es grandioso en escala y belleza, mucho más grande que el templo de Salomón. Describe las dimensiones exactas del templo, incluyendo los patios exteriores, patios interiores y el santuario interior donde morará la presencia de Dios. El profeta también describe puertas, cámaras laterales y corredores, todos meticulosamente planeados y adornados. Cada aspecto del templo está diseñado para glorificar a Dios y reflejar su santidad y majestad. Ezequiel también describe las medidas precisas del altar donde se ofrecerán sacrificios y las cámaras donde los sacerdotes y levitas realizarán sus deberes sagrados. Además, Ezequiel delinea las funciones de los sacerdotes y cantores que servirán en el templo. Serán responsables de mantener el templo limpio y ordenado, ofrecer sacrificios y ofrendas y dirigir al pueblo en alabanza y adoración a Dios. Los cantores serán especialmente designados para dirigir coros y canciones de adoración, acompañados por instrumentos musicales sagrados. Luego, Ezequiel ofrece una visión detallada de la distribución de la tierra de Israel durante el reino milenial de Cristo. Esta visión describe la división de la tierra en distritos sagrados y la asignación de las tribus de Israel a sus respectivas herencias. Ezequiel describe cómo la tierra será dividida en distritos sagrados, incluyendo áreas para el templo, sacerdotes y levitas, así como para ciudades y tierras dedicadas al Señor. Estos distritos reflejan la importancia de la santidad y la adoración durante el reino de Cristo, con el templo sirviendo como el centro espiritual y cultural de Israel. Además, Ezequiel describe cómo la tierra será asignada entre las tribus de Israel, con cada tribu recibiendo su propia herencia según las promesas de Dios a Abraham, Isaac y Jacob. Los límites y fronteras de las tierras se describen con precisión, asegurando que cada tribu reciba su porción designada de la tierra prometida. Esta visión del nuevo mapa de Israel durante el reino de Cristo refleja la restauración y renovación de la nación de Israel mientras Dios cumple sus promesas de devolver a su pueblo a su tierra y bendecirlos abundantemente. Testifica de la fidelidad de Dios en mantener sus promesas y establecer su reino de justicia y paz en la tierra. Mientras exploramos las profundidades de las profecías de Ezequiel, encontramos un mensaje poderoso de arrepentimiento y redención. La historia de Israel y Judá sirve como un recordatorio vívido de los peligros de la desobediencia y rebelión contra Dios, pero también de la increíble capacidad de Dios para perdonar y restaurar a aquellos que se vuelven a Él con corazones contritos. La promesa del reino de paz y justicia de Cristo, como se retrata en las visiones de Ezequiel, ofrece un faro de esperanza en medio de la oscuridad del pecado y la destrucción. Este reino milenial, caracterizado por la presencia de Dios entre su pueblo y la sumisión completa a su voluntad, nos recuerda el destino glorioso que espera a aquellos que permanecen fieles hasta el final. En este mundo lleno de incertidumbres y desafíos, mantener la fe y la esperanza en Dios es esencial. Las visiones de Ezequiel nos recuerdan la importancia de confiar en Dios en todas las circunstancias, incluso cuando enfrentamos dificultades aparentemente insuperables. Él es el Dios que cumple sus promesas y guía a su pueblo a través de las tormentas de la vida.